Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana en este martes 5 de noviembre de 2019. Una fecha muy importante, sobre todo cuando se trata de ver en efemérides históricas de nuestro país. Importante este día, en la cual pues desde luego quiero aprovechar, darle un más cordial saludo a mi hijo Paolo Ernesto López. Este día está cumpliendo años. Quiero desearle muchísimas felicidades. Gracias a Dios Todopoderoso por darme ese privilegio de poder compartir con él, mi esposa, mi familia, todo lo que lo queremos. Así es que, Paolo Ernesto López, muchas bendiciones. A ver, queremos también resaltar que nos va a acompañar acá en nuestros estudios la ministra de Cultura, la licenciada Suezi Callejas. En su momento se va a incorporar. Con ella vamos a hablar varios aspectos que tienen que ver con la cultura y los proyectos que se tienen contemplados en varias infraestructura. Por ejemplo, en el caso de las construcciones que se están haciendo en Joya de Serén y otros aspectos que tienen que ver con el turismo cultural. Así es que es un tema muy importante que vamos a aprovechar a abordarlo con ella. No sin antes vamos a esperar que se incorpore. Ha tenido un pequeño contratiempo. Así es que voy a continuación a dejarlos a ustedes con un resumen de la entrevista que el día de ayer sostuve con el nuevo presidente del Congreso salvadoreño, el diputado Mario Ponce, con quien hablamos varios temas de país, entre ellos, desde luego, la decisión del gobierno salvadoreño de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, así como también de otros temas importantes que tienen que ver con la legislación que él va a llevar a cabo en este año y medio, así como también de algunos aspectos que se dieron antes de la toma de posesión, como fue la posibilidad del rompimiento de ese protocolo de entendimiento que había establecido con el partido Arena. Así es que interesantes los puntos que ahí versaron, ¿verdad? Decía él, vamos a emitir un decreto de retiro voluntario para tratar la manera de quitar esa carga laboral que tiene, partidaria, en todo caso, como bien ya lo conocemos, la Asamblea Legislativa, así como también a reducir otros gastos que tienen que ver con el tema del alquiler de aquellas fracciones políticas que se han ido fuera bajo el argumento de no estar en el edificio legislativo que, según técnicos, está dañado por los terremotos que ha sufrido nuestra capital. Así es que en su momento se incorpora la ministra de Cultura, Suezi Callejas, en la primera parte. En la segunda parte vamos a tener también a representante de Coexport, Marvin Melgar, presidente de Coexport, y también Silvia Cuellar, con quien vamos a hablar acerca de una evaluación del cierre del año desde el sector exportador, así como también sobre la estrategia exportadora, entre otros temas importantes. Así que vamos a tener un buen tema. No sin antes quiero presentarles a continuación lo que sería un resumen de esta entrevista que el día de ayer tuve con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce. Veamos. De técnicos, camarógrafos que hacen posible que esta señal llegue a todo el país. Lo que ha hecho el presidente es simple y sencillamente mandar un mensaje que los estados democráticos no acompañan el atropello a las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos en los países a donde se violentan los derechos humanos, y que en efecto el papel de la oposición no se puede disminuir porque es el que fortalece, el que critica, y es una facultad que le da la Constitución de la República. Creo que la canciller está haciendo un buen trabajo, está informando de forma muy, atinada al presidente en materia de relaciones internacionales, y ese pues es el resultado de esta decisión. Que nosotros como salvadoreños somos amigos
de Venezuela, de todos los venezolanos. Y esa es una forma de solidarizarnos con el dolor, la situación difícil obviamente que está pasando Venezuela, la escasez de alimentos, se ha venido abajo la economía. Creo que $16 como salario mínimo es prácticamente llevar a un país al caos. Y cómo están saliendo de forma masiva a los países de Sudamérica, y de agradecer, por ejemplo, todo lo que han hecho los países vecinos, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, de recibir a los venezolanos que de alguna manera se sentían estar en un país a donde se siente en una situación insegura y a donde no alcanzan a sacar adelante a su familia. En ese sentido, creo que esa es una decisión, desde mi punto de vista, más solidaria con el pueblo de Venezuela. Salvadoreño que no sea solidario con los venezolanos perseguidos, con los venezolanos que están sufriendo en carne propia la crisis producto de un régimen que obviamente no tolera a la oposición, yo creo que sería totalmente fuera de lugar. Nosotros estamos con el pueblo venezolano, estamos con los ciudadanos venezolanos que quieren libertad, quieren paz en su país y quieren ver a un Venezuela en auge, en desarrollo, pero en libertad. Mario Ponce, presidente del Congreso salvadoreño, ¿reconoce el gobierno de Nicolás Maduro? No. Primero, debo de entender que el mismo pueblo de Venezuela no le reconoce. La Organización de Estados Americanos ya se ha manifestado y hay resoluciones sobre eso. Naciones Unidas en el mismo sentido. Yo creo que hay que entender, hay que conocer de primera mano la situación por la cual no es reconocido legítimamente Nicolás Maduro. Y lo han dicho los países democráticos del mundo. Muestra de ello lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en este momento. Mis respetos para los amigos del FMLN, es un derecho que ellos tienen una amistad, y eso es, obviamente, tendrían que ser solidarios, digamos, con el régimen. Yo no tengo de alguna manera, digamos, el por qué venir a este medio y decir que lo que ellos han hecho es contrario a la conducta de un partido democrático y como el FMLN. Esa es una decisión propia que ellos le evalúan desde su propio punto de vista, y en este caso en particular la respetamos, pero no la compartimos quienes estamos en defensa de el pueblo venezolano. Nosotros siempre vamos a ser amigos de los venezolanos, y cualquier venezolano que de alguna manera quiera buscar, digamos, suelo salvadoreño para poder vivir, pues El Salvador tiene que abrirle las puertas. ¿En esta decisión ganamos o perdemos entonces? Bueno, esa es parte de la pregunta anterior que tú me miras. Aquí no ganamos ni perdemos, o sea, pero le mandamos un mensaje al mundo que El Salvador está dispuesto a defender la democracia en Venezuela. Que El Salvador va a defender, digamos, los principios que rigen el sistema, los países que gobiernan a través del sistema democrático basado en el sistema de libertades. Ese es un mensaje. Si tú me preguntas qué ganamos, qué perdemos, bueno, creo que ganamos en el hecho de que estamos enrumbando nuestros esfuerzos a que Venezuela regrese a las raíces democráticas que lo llevaron a la cúspide en los años 80. Hay un debate, hay un debate de todos los parlamentarios del mundo. Y en todo caso, El Salvador, desde esa perspectiva, va a seguir manteniendo su posición en términos de Congreso, de no, digamos, de cuestionar lo que pasa en Venezuela. Mira, los parlamentarios del mundo tenemos la obligación, igual como lo ha hecho el presidente, de hacer nuestros esfuerzos para que los ciudadanos de cualquier país no sean perseguidos por pensar diferente o por no alinearse al régimen. Los parlamentarios del mundo que defendemos el sistema democrático estamos obligados a verificar y condenar
cualquier atentado en contra de la oposición. Porque si no hay oposición, por supuesto, no hay democracia. Y eso es un principio universal. El sistema democrático nos permite vivir o convivir con las diferencias que tengamos, obviamente. Manifestar, digamos, nuestro respaldo a todos los países que se han sumado en defensa de la recuperación de la democracia en Venezuela es una obligación. Me imagino que no hay oposición en Cuba. No conocemos violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que hoy de alguna manera no se alinean al régimen. Vemos la salida de cubanos hacia Miami, pero no es Venezuela. Cuba no es Venezuela. En Cuba creo que se salió del control. ¿Tú crees que son otros intereses entonces lo que hay ahí? Si al final el sistema es casi Cuba tiene un sistema, un régimen bastante cuestionable, no lo digo yo, en términos de derechos humanos, en términos de libertad democrática, en términos del ejercicio de libre pero no tiene un ambiente de violencia como Venezuela, no lo tiene. Si no, nos dijeran las noticias que hay tanques en las calles atacando a la población. No es el caso, aunque es un régimen muy peculiar, propio de un sistema que pues en este momento no vemos a un régimen con su ejército atropellando a los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos comparar Cuba con Venezuela. Venezuela se salió del control porque el ejército, de hecho, hemos conocido cómo de alguna manera irrumpe las manifestaciones, a donde la gente solo lleva su voz, una bandera pidiendo tranquilidad y paz, libertad. Ese es todo. Y entonces es reprimida por el hecho de exigir, digamos, que el país regrese a su normalidad. Espero que al llamado a las elecciones próximas en Nicaragua puedan de alguna manera entender que el pueblo tiene la última palabra y pueda decidir sobre su futuro. Eso es lo que ha pedido la oposición. Si hay un cuestionamiento de la Organización de Estados Americanos, hay un cuestionamiento de las Naciones Unidas, quienes de alguna manera le han manifestado al mundo entero que no es legítimo su mandato. Yo debo entender que esas resoluciones están apegadas a las investigaciones exhaustivas de estos organismos multilaterales. Entonces, no es un caso con el otro. Si obviamente que tú decís, bueno, Cuba ya lo analizamos, ya analizamos Nicaragua. La diferencia entre Nicaragua y Venezuela es que Nicaragua está dando los espacios para dialogar. Y eso es bueno. El diálogo es la única salida, digamos, a este tipo de conflictos. Y no podemos dejar de reconocer, porque si el régimen no tuviera, el régimen de Nicaragua no abriera los espacios, entonces nosotros dijéramos, allí prácticamente ese país está en una situación incontrolable, a donde no hay señales en las que podamos ver una solución de corto o mediano plazo. Este servidor tomó posesión el viernes 1 de noviembre y nosotros somos un partido político muy maduro, digamos, en la que no respondemos a ataques, no respondemos a cualquier, digamos, señalamiento incómodo. Hemos llegado, digamos, a la conclusión que el diálogo es la base de todo. Yo debo de entender también que en el caso del presidente del COENA es un político joven que no ha estado de alguna manera inmiscuido en el quehacer de la política al frente de un partido grande como es Alianza Republicana. En el camino él va a ir entendiendo, digamos, y reconociendo cómo se debe de manejar, digamos, una institución grande como es Arena. Nosotros no por eso vamos a venir y regresarle, digamos, con ese tipo de
señalamientos bastante fuertes que nos hizo, venir nosotros seguir con la misma tónica, no es nuestro estilo. La misma canción no es nuestro estilo. Las muestras, o sea, la prueba es que nosotros vamos a hacer un papel muy protagónico en favor del fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho, la defensa del sistema de libertades en nuestro país, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad empresarial. Yo lo he manifestado, yo no llego a imponer mi criterio, yo llego a ser parte de la solución, no parte del problema. Yo tengo que buscar por todos los medios resolver los problemas que he encontrado en la Asamblea, que son problemas bastante complicados en materia financiera. Ya ustedes conocen, por ejemplo, que la Asamblea para el 2020 no tiene un déficit de 1.5 millones de dólares para pagar salarios. Si hacemos un cálculo del monto de alquileres, del cual no hay un 5 partido por mitad, yo así lo he dicho, estamos hablando que se me ha dicho, yo tengo que conocerlo de forma muy puntual, que son alrededor de $65,000 mensuales que se pagan en alquiler. Eso multiplicado por 12 son $780,000. Mario, teniendo esa referencia de juventud o novatez en política de la que tú mencionas que tiene el presidente del COENA, ¿será que entonces tú predices que va a haber un buen entendimiento a pesar de ese impasse con Arena y con todo? Ellos van a ir en el camino van a ir reconociendo mi trabajo. Yo soy contador público, soy auditor y de hecho quiero decirte de que si me ha tocado dar recomendaciones a los funcionarios para que enderecen su administración, pues yo no solamente me voy a quedar con dar las recomendaciones bajo la potestad que tenía, digamos, cuando ejercía mi profesión. Hoy tengo que poner en práctica lo que yo señalaba. Y yo he dicho de forma reiterada que este año y medio va a ser un año y medio de decisiones colegiadas, a donde vamos a poner por encima de cualquier situación las prácticas de buen gobierno, y eso pasa por con poco hacer mucho, o sea, economía, eficiencia, legalidad y transparencia, que los tres poderes del Estado deben de buscar entendimientos para la consecución de los fines de los ciudadanos a los cuales obviamente nos debemos. No nos dice que tenemos que estar conflictuados, estar en un conflicto permanente. La pregunta es, ¿qué ganas tú con que la Asamblea Legislativa se mantenga en una situación de choque con el Ejecutivo? ¿Gana el salvadoreño común? ¿Ganas tú? No. A ti lo que te interesa como ciudadano es que nos entendamos, que construyamos acuerdos en función país y que dejemos a un lado los intereses personales y particulares, porque tú no podés encontrar salidas a los problemas del país en un ambiente de confrontación. Difícilmente. Si fuimos capaces de parar un conflicto armado a donde hubieron más de 70,000 muertos y lo resolvimos a través del diálogo, no vamos a resolver los problemas del día a día de nuestros hermanos salvadoreños, como es el desempleo, como es la poca inversión, como es el crecimiento, como es la inseguridad que está viviendo el salvadoreño a lo ancho y a lo largo del país. Esos son los grandes temas por los cuales tenemos que trabajar. ¿Y cómo los tenemos que encontrar? Diálogo. No hay otra salida. Como lo dice nuestro programa, por cierto. Y se rompe con la asunción de la presidencia esa alianza histórica que hay que ha habido y que ha existido entre Arena y PCN, pregunta un televidente. Mira, este tipo de problemas que son pasajeros, obviamente, no deben de cerrar los espacios en el presente y en el futuro, digamos, de mantener una alianza con partidos con los cuales pensamos casi en el mismo. Bueno, ahí teníamos precisamente parte de lo que conversábamos el día de ayer con el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, en la cual hacíamos un repaso sobre estos importantes temas de coyuntura y por supuesto también
sobre la base de su nueva visión que lleva para inyectarle en este año y medio que le corresponde a él estar al frente del primer órgano de Estado. Así es que eso es parte de lo que tuvimos, son las 6:50. Me voy a hacer una pausa para informarles del tráfico y luego converso con Suezi Callejas, ministra de Cultura, a quien quiero aprovechar, darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre es un gusto estar acá acompañándoles a todos ustedes. Así es, vámonos a la pausa y regresamos para hablar de temas importantes de la cultura en nuestro país y otros aspectos que tienen que ver con la inversión y la promoción de estos valores muy importantes para nuestro país. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Vamos a aprovechar ver el menú de imágenes que tenemos precisamente para que ustedes tengan de primera mano qué es lo que está ocurriendo en las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Vámonos entonces hasta lo que es el sector del Salvador del Mundo. Vámonos a conocer cómo está la rotonda y la cual refleja precisamente cuál es el tipo de movimiento que tienen las principales arterias: Paseo General Escalón, Avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto también la Alameda Roosevelt. Prácticamente tenemos circulación bastante fluida, por lo cual si usted piensa desplazarse por esta zona a esta hora de la mañana, pues usted va a tener bastante movimiento. Así es que gracias por sintonizarnos. Regresamos de nuevo al menú de imágenes y vamos a tomar como punto de referencia para que usted también tenga de primera mano lo que sería este importante sector de la Jerusalén Norte. Ya es normal encontrarnos a esta hora, que es desde luego hora de mucho tráfico, una carga vehicular bastante fuerte, lo cual pues no varía mucho cuando se las presentamos. No así, cuando hablamos de norte a sur, tenemos bastante fluidez vehicular como lo estamos apreciando en esta imagen. Vámonos a la otra que siempre les presentamos a ustedes. Vámonos hasta el sector de al Boulevard Constitución. Vámonos al Boulevard Constitución para que usted examine que sí tenemos tráfico que paraliza prácticamente lo que sería la actividad en el sector de La Chulona, como lo conocemos, ¿verdad? El monumento a la Constitución y por supuesto la conexión que se hace con la avenida Sisimiles. Ahí está. Hay tráfico producto de ese semáforo, pero no así entendería que se tiene para todo el trayecto que corresponde a este importante bulevar. Recuerde, en tu súper sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre. Ahorras comprando lo que necesitas con las mega ofertas con productos hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde. Es que en tu súper ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí, nuevamente bienvenida, ministra de Cultura Suezi Callejas. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y bueno, voy a aprovechar y te voy a entregar Gracias. una pequeña muestra de todos los libros de la colección de la DPI que nosotros tenemos en el Ministerio de Cultura. Espero puedas disfrutarlos. Qué bueno, claro. Pasan a mi biblioteca a leerse y a mi biblioteca personal. Gracias por este obsequio. Con gusto. Bueno, ministra, vamos a correr en el tiempo, desde luego. Vamos a hablar del Premio Nacional de la Cultura que se entregó la semana pasada. Sí,
Fue el lunes 28 y el presidente le entregó el Premio Nacional de Cultura este año al maestro Rubén Martínez Bulnes, que, bueno, para que todos nos ubiquemos, es el gran creador de la Iglesia El Rosario, que está frente a la Plaza Libertad, pero también de monumentos tan emblemáticos para nuestro país como justo la Constitución, el Monumento a la Constitución o el Cristo de la Paz. Además, él tiene casi que 23 monumentos a nivel público acá, más de 200 piezas escultóricas creadas. Parte de su creación incluso está en la Colección Nacional de Arte. Y bueno, ha sido él no solamente es el gran escultor salvadoreño, sino que realmente es pintor, es poeta. Entonces es un artista emblemático para nuestro país. Además tiene ya 90 años. Merecía entonces ese reconocimiento, ¿no? Por supuesto, o sea, fue unánime la votación este año para elegirlo a él. Y tuvimos el gusto de reconocer a un artista salvadoreño en vida, que creo yo es lo más importante. 90 años. 90 años y 60 de carrera. Sí. No cabe duda que también allí hay muchos anónimos, ¿no? Habrá como él muchos también. En el país tenemos mucho talento que está por ahí también. Por supuesto, parte de las innovaciones que nosotros proponemos, pero esto se tiene que proponer en asamblea a través de la Comisión de Cultura, pero lo estamos preparando, es que el Premio Nacional de Cultura no solamente sea para una trayectoria destacada, sino también poder premiar de forma nacional al talento, digamos, porque la vida artística de una persona obviamente va teniendo diferentes momentos. Hay un momento, por ejemplo, el mismo maestro Bulnes construyó la Iglesia El Rosario en sus 30s. Entonces, digamos que él fue premiado, de hecho, varias veces a nivel latinoamericano. Él fue premiado en su momento, digamos, como talento innovador, ¿no? Y luego también podemos ir premiando la carrera intermedia de un artista, hasta obviamente premiar 60 años de trayectoria. Entonces creemos que el premio debe poder tener como la posibilidad de crear esas diferentes etapas de la vida artística y creativa de alguien, ¿no? Así que es una de las propuestas que tenemos, porque en efecto, como él, ahí hay muchísimos. Este país lo que más tiene es talento, creo yo. Qué bueno. Y sobre todo también hablando de esta construcción emblemática que tiene la Iglesia El Rosario, se une precisamente al componente del centro histórico de lo que hablábamos extra cámara, que qué importante es promocionarlo, le decía, en el sentido de mostrar al mundo, mostrarle a todos los salvadoreños que tenemos una capital preciosa, y precisamente ahora con todos estos nuevos, remodelaciones que ha tenido, las nuevas exposiciones, el palacio, el teatro, que es una cosa preciosa que se tiene ahí, esa plaza, en fin, tenemos mucho que mostrar en hablando del centro histórico como tal, ¿eh? Claro que sí. Nosotros lo que estamos haciendo también, ahora ya el Palacio ya está abierto, ya es conocimiento público y seguimos teniendo una afluencia bien interesante, entre más o menos 2.000, 3.000 personas todavía nos visitan cada fin de semana, cosa que nos alegra muchísimo, y ahora lo que hemos hecho es poder organizar distintas exposiciones para poder aprovechar el espacio del Palacio y que no solamente sea la visita arquitectónica, sino poder tener ahí diferentes espacios que los artistas puedan usar, pero también que instituciones puedan usar. Ahora mismo está puesta en el Salón Rosado una exposición alusiva a los ODS, ya que hace poco tuvimos el aniversario de Naciones Unidas, y por ejemplo mañana a las 7 de la noche tenemos un concierto en la plaza, en el Teatro Nacional, de nuestra Orquesta Sinfónica, precisamente alusivo a las celebraciones que se están haciendo por el Premio Nacional de Cultura. Mañana es a las 7 de la noche en el Teatro Nacional y pasado mañana es a las 6 de la tarde en el Teatro Presidente. Así que todos están invitados. La Sinfónica realmente es un lujo poderla escuchar por tan poco dinero. Y no perderse la asistencia al teatro, que realmente lo traslada a uno a otra dimensión de tiempo, ¿no? Y de arte, una cosa muy bonita. Se lo recomiendo, que mañana a las 7. Mañana a las 7. Concierto de la Orquesta Sinfónica en el Teatro Nacional. Es un programa bastante variado de piezas latinoamericanas, así que yo creo también de que es bien importante poder irlos a ver. La orquesta se luce con este programa, así que creo que vamos y apoyamos. Sintámonos orgullosos de lo que tenemos en el centro capitalino, le decía, y yo voy a proyectar, voy a decirlo, una proyección de programas de ediciones especiales. Lo vamos a ir a hacer ahí al centro para promocionar muchísimo lo que ahí tenemos. Yo se los recomiendo. El fin de semana tuve la oportunidad de pasar
con mis hijos y de verdad es una cosa encantadora. Y también podemos aprovechar para apoyar a todos los nuevos emprendedores que están poniendo cafés. Exacto, los cafés. Y que están dando una vida cultural, una vida distinta ahí en el centro. Hace poco estuvimos con la ministra de Turismo precisamente en un evento en una de las terrazas que está ahí. No, era privado. La ministra me invitó. Fue ella, ¿eh? Saludos, Morena. Sí. Sí, pero es importante también poder consumir local, porque la mayoría de los emprendedores que están en el centro histórico son empresas locales, más grandes, más pequeñas, pero realmente también le van sumando a la vida nocturna, ¿no? Y justo estamos viendo cómo podemos ir promocionando a través de nuestras guías, de los guías turísticos, toda la oferta cultural que se da. Hay una programación el próximo año que incluye el Ballet Folclórico Nacional, recientemente el Ballet Nacional que se ha creado, que es una iniciativa de la primera dama, nuestra Compañía Nacional de Danza, nuestras orquestas, nuestro sistema de coros, toda una programación nacional, además de toda la programación independiente que está en el teatro. Sí, hay mucho que hacer por la promoción de la cultura, por muchas cosas que tenemos muy bonitas en nuestro país, como por ejemplo el tema de Joya de Serén, que va en inversión, va en reestructuración, una nueva inversión, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso en su momento. Solo quiero aprovechar, ministra, hablando de lo artístico en nuestro país, este tema que han solicitado los artistas salvadoreños para que las radios estén de alguna manera obligadas a programar un 10% de su programación. ¿Cuál es su valoración con relación a esto? Entiendo que hubo una discusión en la Asamblea Legislativa, el partido Gana frenó precisamente esa reforma para obligar a las radios, ¿no? Bueno, creo que no solamente el partido Gana, entiendo que en la votación solamente tuvo 37 votos a favor, entonces sí. Creo que hay como un quórum en contra. La verdad, yo no tuve a la vista el documento que propuso el dictamen que propuso la comisión, yo no lo tuve a la vista. ¿No fue consultada al respecto? No me lo mandaron, no, yo fui consultada en junio, más o menos, si esto podía pasar y se hablaba de un 20% y mi recomendación era que se hiciera una auditoría de difusión para poder tener realmente números claros de cuánto se estaba poniendo en radio. Siempre es importante aclarar que cualquier apoyo al artista nacional, a la difusión de la producción nacional, siempre va a ser importante, pero también creo que aquí tenemos que hablar de consensos. Y también tenemos que hablar de la ejecución. Simplemente tirarle la bola, digamos, la ejecución a un ministerio, en este caso sería Gobernación, ni siquiera es Cultura, porque nosotros no somos censores. Y esto es importante, la Dirección de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión está dentro del Ministerio de Gobernación porque quedó como un rezago histórico. Recordemos que el Ministerio de Gobernación fue el macroministerio, ¿no? En su momento lo tenía todo, tenía teatros públicos, tenía cines, entonces por tanto la oficina de censura quedaba ahí dentro, ¿no? No así en el Ministerio de Cultura. Nosotros realmente poco podemos hacer para estar viendo si pasan o no pasan, porque no tenemos las capacidades ni técnicas, ni presupuestarias, ni jurídicas. Pero en es este caso. interesante lo que usted plantea, y sí es necesario hacer como un arqueo a ver cuál es realmente qué es lo que se está... Mi recomendación era esa para poder tener datos certeros de lo que estábamos hablando. Muy coherente. Y sobre todo también habría que ver también la materia prima que tenemos. O sea, no menosprecio el arte de la composición, de la música salvadoreña, pero yo siento que también necesitamos crecer mucho más de lo que hemos crecido en ese ámbito. Eso, ¿no? Va a ir siendo un proceso, creo yo, mientras más consumamos, inevitablemente la producción debe irse modificando, va a ir evolucionando, ¿no? Claro. Mientras más dinero tengan también, van a poder ir mejorando tanto instrumentos como la parte de la composición. Las composiciones más que todo, ¿verdad? Que creo que es el punto más de discusión que se genera. Son buenos. Queda entonces en manos, sí, por supuesto, yo también me sumo. Creo que el artista nacional debe de ser apoyado. Tenemos mucho talento, ¿no? Pero hay que afinarnos más y eso yo se los he dicho a ellos. Sobre todo en la ejecución, sobre todo en la ejecución de una propuesta como esta, creo que hay que afinarse bastante y hay que sentarnos entre todos, porque acá, por ejemplo, la radio y la televisión se manejan sobre todo en un espectro privado.
es, por supuesto, una propiedad del Estado, pero se maneja a través de concesiones. Entonces creo que también nos tenemos que sentar entre todos, y yo de hecho, de verdad que me he ofrecido alguna vez como para poder ser la persona que siente a toda la gente en una mesa y diga, ok, hablemos y veamos las necesidades y veamos las propuestas. Porque iba a recalcar eso, que bajo esa opinión que da, me parece que es interesante que se le consulte a usted para dar aportes muy significativos en esa discusión. A ver, ministra, Joya de Serén cerrará al público por 6 meses porque van trabajos de remodelación. Muy interesante ese tema, ¿no? Sí, gracias a fondos de compensación de la deuda que tiene El Salvador con Francia, hace 3 años, de hecho, se tomó la decisión, el embajador francés, que estaba en ese momento, el embajador tomó la decisión de proponer a la cooperación francesa que se compensara una parte de la deuda y se pudiera hacer un proyecto de remodelación en Joya de Serén. Recordemos que Joya de Serén desde 1993 es Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO, y nosotros tenemos como país obligaciones bien específicas de cuidado del espacio que lastimosamente desde hacía 26 años no se le había dado un mantenimiento adecuado. Eso estaba derivando en que teníamos, por ejemplo, en algunas, Joya de Serén tiene cuatro pozos, digamos, 4 estructuras que están a la vista. Eso es solamente el 25% de todo el terreno excavable, digamos. Nos falta un 75% que excavar, sin embargo, y esto es algo muy bueno porque esto quiere decir que el trabajo no termina, ¿no? Pero la inversión debemos conseguirla. Los techos de Joya de Serén se pusieron hace 26 años, entonces es normal que eran techos planos y bajos, y eso hacía que la humedad por condensación hubiese creado algunos microorganismos dentro de los espacios que hacía peligrar las estructuras. Las estructuras en Joya de Serén son de tierra prensada, pero no preparada, o sea, no están horneadas. Entonces, el goteo, el hecho que les caiga agua, el hecho que les crezcan microorganismos hacen peligrar las estructuras, y obviamente, bueno, es nuestra Pompeya de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un terreno bastante arenoso, es ceniza volcánica sobre todo, son 4 metros de ceniza volcánica y luego las capas de tierra que cayeron sobre ella a través del tiempo, y era necesario poder hacer obras de reparación, no solamente, digamos que la obra más grande son los techos, pero luego también aprovechamos para hacer toda una obra de senderos. Estas imágenes que estamos viendo es el reflejo de lo que se está proyectando. Es el reflejo de lo que vamos a inaugurar en junio del próximo año. La obra termina el 31 de mayo y vamos a poner techos en 3 de los pozos. Vamos a poner también, vamos a hacer todo el trabajo de senderismo también para que tenga una movilidad universal. Como pueden ver, toda esa franja amarilla, se van a ampliar los senderos, se van a remodelar también el paisajismo de Joya de Serén. En ningún momento se está, ojo, que esto es imágenes de referencia, ¿no? En ningún momento estamos cortando árboles en Joya de Serén, al contrario, vamos a sembrar más de los que tienen raíz que crece recta para que podamos tener, pues no arruinar las obras. También vamos a arreglar la parte de restauración, todo el restaurante, digamos, ya no va a ser una cafetería, va a ser un restaurante, la parte de las artesanías, donde se venden las artesanías, y lo más importante, creo yo, de Joya de Serén, el centro de interpretación. También va a ser mejorado, y fuimos junto al embajador francés, ahí está François Bonnet, que nos acompañó, y junto a la alcaldesa también de Opico, y hemos hecho ahí algunas gestiones con la alcaldesa también, nos apoyó el Consejo Municipal, nos hizo ahí una pequeña exención de impuestos debido a que es patrimonio de la humanidad y es de interés social, para poder trabajar estas obras, por los que estamos bastante agradecidos. Y obviamente el punto también es que la comunidad aledaña pueda unirse más al trabajo en Joya de Serén, pero también poder tener más jornadas educativas, de capacitación, pero también lúdicas, para que la gente pueda pasar un buen momento, no solamente visitando el parque y conociendo, sino y enterándose y conociendo de qué era Joya de Serén, quienes vivieron ahí, todo esto, ¿no? Allí en este sector de, no sé cómo es que le llaman, a ver, antes de, yendo por el tramo de la carretera panamericana, antes de llegar, después de Armenia, antes de llegar al Cerro Verde, por ahí se ven unas especies de, voy a decirlo así, unas lomas, ¿verdad? Que
que entiendo ahí por su condición geográfica, me hacía a mí antes pensar que ahí hay algo también de ruinas, ¿no? Y parece que después en una investigación periodística, uno de los periódicos, no recuerdo quién fue, si fue el periódico El Semanario de nuestro buen amigo Raudales, El Independiente, sacó que eran como unas ruinas que no estaban todavía como descubiertas, San Isidro, creo. No sé si Es posible. De hecho, hay 500 sitios que todavía arqueológicos hace falta que explorar, ¿eh? Identificados dentro del Atlas Arqueológico de El Salvador. ¿Sí? Tenemos entre 500 y 600. Ayer nada más estábamos hablando de esto con la arquitecta Arauz. Entre 500 y 600 sitios identificados. Son sitios cuando todavía no han sido excavados y vueltos parques, ¿no? Que el parque ya tiene un trabajo museológico y museográfico, que es lo que se está mejorando también en Joya de Serén. Obviamente, estatalmente no tenemos la capacidad de abrirlos todos. Y hay algunos, recordemos también que en el tema arqueológico, una vez abierto un pozo, una vez excavado o descubierta una pirámide, una estructura o algún material arqueológico, la conservación es casi lo más oneroso y es un trabajo que nunca termina. O sea, Joya de Serén, por ejemplo, debería de tener por lo menos $2 millones al año solamente para mantenimiento de estructuras, ya no, o sea, y del parque en general. Entonces no somos capaces todavía. ¿Cómo está su presupuesto, ministro? ¿Para 2020? Sí, 2020. Bueno, está más sano que el de 2019. Vamos a ver, el 97% sigue quedando en gasto corriente. Bueno, un poquito menos este año, el 95% quedó en gasto corriente. Y al fin tenemos $1.5 millones para inversión. Y lo etiquetamos así, está etiquetado para... Realmente es una... Para poder invertir. Sí, o sea, sí, el costo corriente es el que... Es el más oneroso, claro, pero también luego vas entrando en materia y no hay mayores márgenes para poder hacer más cosas, ¿no? Y yo quisiera poder tener más. O sea, la verdad es que Joya de Serén se merece, por ejemplo, solo un staff de unos, ¿qué le digo? 5 arqueólogos, 40 personas que estén ahí. O sea, es un espacio bastante grande que necesita de un mantenimiento. El Teatro Nacional debería de tener doble staff para poder hacerle frente y poder producir en el teatro a doble tiempo, pero tenés un solo staff en cada uno de los teatros, también el presidente, que es el que más está produciendo. O sea, si nos pusiéramos a pensar, quizá el Nacional sobrevive de las ganancias del presidente, y así vamos viendo. Sin embargo, luego no da lo suficiente como para hacer el mantenimiento provisional a todo. Entonces todo el tiempo estamos haciendo mantenimiento correctivo. Es como cuando ya vas al doctor cuando ya tenés una bronquitis, ¿no? En lugar de curarte, de quedarte en gripe. Entonces así estamos en la mayoría de los espacios. Creo que de los pocos lugares que tenemos la ventaja de tener un staff de mantenimiento, curadores, un arquitecta a cargo y demás, es el Palacio Nacional. Sin embargo, a veces los materiales, pero bueno, vamos haciendo nosotros diferentes convenios de cooperación interinstitucional con otros ministerios para poder hacerle frente a nuestras obligaciones, y que no necesariamente tienen que salir del Ministerio de Cultura, porque al final para eso estamos entre todos, para apoyarnos. Entonces, por ejemplo, con el programa Yo Cambio vamos a empezar todo un mes de reconstrucciones y de mantenimiento, en el que las personas privadas de libertad en fase de confianza nos van a estar apoyando a hacer todas estas labores de mantenimiento en parques nacionales, incluso en el mismo Zoológico Nacional, en el parque infantil. Vamos a remodelar al fin el parque infantil gracias a unos fondos del Ministerio de Seguridad que están para remodelación de espacios públicos. ¿Y qué más público que el parque infantil? Claro, entonces, por supuesto que es una joya a la memoria de muchos. Exacto, entonces nosotros vamos anteayer nada más me dieron la noticia de que iba a ser posible, que se aprobó vía dictamen el poder trasladar, digamos, poder utilizar estos fondos. No estamos trasladando fondos, poder utilizar los fondos para la recuperación del parque. Solamente la recuperación del trencito cuesta $120,000. Entonces, sin embargo,
es un tren que está completamente ligado a nuestra añoranza, Claro. a nuestra memoria histórica, a nuestra identidad, y creo que es importante poder invertir en espacios como ese. Ministra, aprovechando, en el caso del Zoológico Nacional, ¿cuál es la proyección que se tiene ya por último? Seguimos, nuestro plan de trasladar a los animales a una reserva sigue vigente. Los fondos para hacerlo es lo que no hemos logrado. Nuestro presupuesto, bueno, se vio bastante golpeado. A última hora logramos, como al principio íbamos a tener el mismo presupuesto de este año, a última hora se logró que se hicieran unos movimientos ahí y que nos pudieran dotar de 1.5 millones de dólares, que va a ser para un programa de recuperación y de mantenimiento de espacios públicos y arqueológicos, en donde ya está etiquetado y ahí no hay salarios, ahí solamente es pura inversión. Y entonces hemos logrado, por ejemplo, disminuir $117,000 para el otro año de gasto corriente, de salarios. Entonces vamos ordenándonos y de esa forma vamos a poder hacerle frente a todas nuestras obligaciones, ¿no? A ver, corriendo en el tiempo, entiendo que hay un trabajo en conjunto con el Ministerio de Turismo. Entiendo que para este mes se proyecta la firma de algunos convenios con tour operadores, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿eh? Bueno, nos dimos cuenta que realmente turismo trabaja con todo el patrimonio cultural en general. La promoción en el centro histórico es importante que se haga a través de las tour operadoras, a través de los guías turísticos, incluso que los guías turísticos, cuando hacen tours en los diferentes sitios arqueológicos, también tengan un guión que esté apegado a la historia y a las investigaciones, ¿no? Y así en diferentes puntos. Entonces, la ministra tuvo a bien acercarnos a la Asociación Salvadoreña de Tour Operadores y a la Asociación Salvadoreña de Guías Turísticos para que tuviéramos un acercamiento debido a Joya de Serén, porque realmente nosotros aparecemos en las guías turísticas como país gracias al patrimonio cultural de la humanidad que tenemos. Entonces, logramos hacer este acercamiento. De hecho, ellos están bastante contentos, hicieron sus recomendaciones. Ojo, que no solamente estamos trabajando en Joya de Serén, también estamos haciendo obras de remodelación y de mantenimiento en San Andrés, en Tazumal, en Casablanca, y también tenemos Cihuatán, que la tenemos ahí con Fundart, que la coadministramos, y hay 11 parques nacionales a los que podemos ir también. Entonces logramos llegar a un acuerdo en el que es necesario que cultura y turismo trabajen de la mano para siempre estar comunicados, porque al final el cuidado del patrimonio no es solamente una obligación del Ministerio de Cultura, es una obligación realmente de todos los salvadoreños, y obviamente de todos los ministerios, y en este caso algunas inversiones privadas dentro de, como parte de su responsabilidad social empresarial, dentro de los espacios culturales, que al final son los que hacen que ellos tengan un negocio, ¿no? Sí, es interesante ver cómo digamos, esa integración puede llevar a tener mejor resultado, porque es cierto, turismo promueve mucho sitios arqueológicos y no puede haber digamos, como una división en cuanto a la visión que pueden tener de manera conjunta, ¿no? Por supuesto, no puede pasar. La verdad es que ninguno de los ministerios puede estar dividido, porque al final es una visión de gobierno, es una visión de país. Y de país, ¿eh? Y creo que es siempre lo más importante. Bueno, voy a aprovechar y enviar saludos también a todos los empresarios, emprendedores turísticos que están, a los operadores de lanchas en el sector del Puerto del Triunfo. El domingo pasado tuve la oportunidad de estar en la mañana ahí, y qué bueno ver esa capacidad emprendedora que tienen, esa capacidad turística de atención también en los restaurantes en el sector del malecón. Vaya pues esta mañana a aprovechar este programa, este espacio, para darles un reconocimiento y una felicitación a esa encomiable tarea que tienen de poder atender a todo aquel salvadoreño que los visita. Ministra, gracias por haberme acompañado. El tiempo se nos fue, más adelante vamos a tener más tiempo. Joya de Serén estará 6 meses entonces cerrado para poder colocar esas imágenes
llevarlas a una realidad, la que estamos viendo en proyección. Claro que sí, sin embargo yo estoy convencida de que una vez lo abramos de nuevo, vamos a tener un mejor espacio del que todos vamos a estar mucho más orgullosos. Interesante, gracias, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que me haya acompañado y nos haya puesto a tono con este tema que tanto me apasiona, y gracias también por estos libros que van desde luego a nuestra biblioteca personal. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, cómo está cerrando su ciclo económico el sector exportador de país. Así es que no se lo pierda. Vamos a la segunda parte después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego ofertando como siempre una gama de temas que le permitan a usted también estar enterado de lo que acontece en los diferentes ámbitos de temas que colocamos. No sin antes quiero recordarle a usted que cuando piense en protección, MotoAction es tu opción. Ahí está, para que usted piense precisamente en protección, ahí está la mejor opción, MotoAction. Bueno, saludo cordialmente en esta segunda parte al presidente de Coexport, Marvin Melgar. Gracias, bienvenido, Marvin. Gracias, Ernesto. Igualmente un saludo especial. También a la directora ejecutiva de Coexport, Silvia Cuellar. Gracias, Silvita, también por acompañarnos. Es un gusto estar aquí esta mañana. Voy a comenzar quizás por colocar sobre la mesa una valoración con relación al tema más reciente y que está desde luego sobre la base de la agenda del país, y es el cierre de las relaciones diplomáticas precisamente entre El Salvador y Venezuela. ¿Cuál es qué incidencia o qué opinión, qué impacto tiene, digamos, esta decisión de gobiernos recíprocamente? Porque también Venezuela ya también, ¿verdad?, suspendió sus relaciones diplomáticas con nuestro país con relación al tema comercial. ¿Cómo ustedes examinan este tema? Sí, bueno, lo que tenemos visto con relación a este tema es que el gobierno de la República lo que ha hecho es retirar el reconocimiento al gobierno de Maduro y reconocer prácticamente al gobierno de Juan Guaidó. Eso enmarcado dentro de la resolución de la OEA, ¿verdad? Que el 28 de agosto se reunieron y bajo un reporte de la comisionada de Altos Derechos Humanos de Michelle Bachelet, donde dice y certifica que de manera reiterada en Venezuela sistemáticamente se violan los derechos humanos. Entonces, congruente con eso y con la posición de 20 países en América Latina y de 50 y pico, 56 o 57 países en el mundo, se está poniendo de lado el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Eso quiere decir que no es que se está rompiendo con el pueblo de Venezuela, sino que con este gobierno. Y que muy probablemente, como también Juan Guaidó lo ha hecho en otros países, pueda enviar una representación diplomática en breve a El Salvador para mantener siempre la relación con Venezuela. Porque no es un rompimiento total de las relaciones como el país. No es el caso de China-Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Sino que es el reconocimiento del gobierno. A ver, Silvita. Las operaciones de todas maneras. ¿Qué exportamos? ¿Qué tenemos? Es bueno un poco entrar a ver esas. Fíjate que las exportaciones incluso a Venezuela no son tan representativas. Realmente, incluso a septiembre de este año han sumado 1.7 millones. O sea, no es mucho. Realmente Venezuela fue un mercado bastante importante para El Salvador hace tiempos. Sí exportamos mucho metal mecánica, productos plásticos, productos de cartón, empaques, ese tipo de productos más industriales, ¿verdad? No necesariamente productos agroindustriales, pero vino bajando, así, fue natural, ¿verdad? La caída surge en otros mercados, otros bajan. Venezuela no ha sido un mercado tan apetecido en las exportaciones. ¿Y fue algo atípico entonces o es producto de la misma crisis política que ellos tienen? Yo creo que sí, realmente, porque incluso los precios a que se quería comprar, o sea, tú
tenés un precio de exportación, ¿verdad? El precio de compra era menor al precio que nosotros podíamos ofertar, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, acuérdense que en Venezuela hay muchas limitantes, pues hay muchos productos que no se están vendiendo precisamente porque no se están comprando, entendemos que no se pueden comprar, ¿verdad? Entonces, sí hay algunos productos tal vez que todavía podrían tener algún interés, pero ¿qué es lo que sucede? Pues como dije, si no es Venezuela, nuestros productos se mueven a otros países. Y siempre en Sudamérica tenemos demanda, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de Bolivia mismo, de Argentina, de Chile más o menos, no mucho. Yo diría que esos son Ecuador. Ese es otro país que tiene demanda de productos. Y es donde más estamos creciendo. Pero Venezuela, en importaciones incluso se vino bajando. ¿Qué era lo que nosotros importábamos de Venezuela? Combustible. Que ya no hay y eso es lo que ahora importamos, anda por .90 millones. O sea, A ver, pero si entra siempre el combustible, entra por otra compañía. El combustible nuestro es venezolano. Lo único y tal vez ahí complementando. Lo que pasa es que entra por otra marca, por otro C. Lo que estábamos señalando en un principio, al final la economía de Venezuela, por la situación que atraviesa, como un mercado muy poco atractivo. Pero una vez que la situación en Venezuela se componga, se lleve a la democracia, obviamente Venezuela va a ser un destino importante para las exportaciones salvadoreñas, dada la complementariedad que podamos tener como país, ¿verdad? Dada la afinidad histórica, cultural y demás. Entonces, nosotros estamos siempre pendientes y deseamos cuanto antes la recuperación, el pueblo de Venezuela que sufre, que padece, ¿verdad? Todos conocimos a Venezuela antes de la llegada del presidente Chávez y hemos visto cómo en los últimos 20 años pues la economía se deterioró al grado tal de que es como que haya pasado una peste bubónica o una enfermedad tremenda, pero todos los indicadores de Venezuela están por los suelos. Entonces, así que nosotros lo que esperamos es que pronto se recupere. Entonces, en resumen, ustedes como sector exportador valoran positiva la decisión del gobierno salvadoreño de cerrar relaciones con Venezuela. Es una decisión de él, ¿verdad? Del presidente. De acuerdo, es una pero decisión ustedes... que está enmarcada, alineada junto con otros países, 55, 56 o 57 países que reconocen de que en Venezuela no se está bien. El grado de incidencia, el impacto es menor debido a los, indicadores que me muestran, pero la pregunta es... Lo que pasa es que se le forza, ¿verdad? A hacer algo que debe de hacer. O sea, Venezuela además debe de reconocer que Juan Guaidó, ¿cómo se llama? Sí, Juan Guaidó. Es el que debería ser el presidente, definitivamente, porque este señor, el que está actualmente, pues, o el que ha estado, ya demasiado tiempo. Si todo tiene que cambiar, Venezuela es una situación que nadie quiere, mire cómo está. Y lo que queremos es que todo esto resurja, y como dice Marvin, realmente, si esto resurge, ¿verdad? Claro. Esa economía va a ir creciendo. La economía de Venezuela requiere de todo. Y nuestra relación va a crecer también. Se va a fortalecer en ese sentido. Porque ya estamos incluso listos con proyectos, porque eso sí nos los han mencionado, que en cuanto esto se resuelva, vamos para allá con proyectos nuevos. Y además es una posición que el presidente lo había dicho, ¿verdad? Antes de que tomara posesión, que iba a estar lejos de este tipo de gobiernos, que no tienen reconocimiento popular, que no tienen una base democrática. Entonces yo creo que la posición es congruente con lo que él ha venido diciendo. Mira que Guatemala, el presidente electo de Guatemala indicó que una vez tome posesión va a hacer eso también. Él entra en enero. Sí. El presidente de Guatemala. Sí. El presidente de Yamatei. Guatemala. Yamatei, sí. Bueno, voy a hacer una pausa para quedarnos un poco más de tiempo para ver las expectativas del cierre económico que tenemos a la vuelta, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Y sobre todo también de algunas cosas que también ocurren frente al tema del presupuesto general de la nación. El presupuesto tiene que ver mucho, es un incentivo muy importante, si lo queremos ver en materia de presión o de factor positivo para crecer como país, ¿no? Todo con el tema de inversiones. Con el tema de inversión. Hablamos de eso y otros aspectos elementales que tiene por ahí. Voy a la pausa, 7:34, gracias por sintonizarnos, saludos muy cordiales a usted que está siempre pendiente de nuestra señal, gracias por sintonizarnos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en la Asamblea Legislativa. Por cierto, el día de ayer en mi programa de radio conversaba con la responsable de gabinete de gobierno, la comisionada presidencial de operaciones y del gabinete de gobierno, sobre la importancia que tiene la aprobación del presupuesto general de la Nación correspondiente al próximo año, porque ahí está precisamente un ítem que determina muchísimo la apuesta en el tema de inversiones, ¿verdad?, para abrir espacios que determinen un crecimiento económico. ¿Cómo Coexport de alguna manera examina este campo? Y por otro lado también cómo se replantea en su visión para el próximo, partiendo de los resultados que ha tenido el ciclo económico que estamos por cerrar. Sí. A ver. Ok, bueno, de todos es conocido que la situación global de la economía pues no pasa por su mejor momento. Hay en la economía mundial lo que la nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional ha llamado una desaceleración generalizada de la economía. Sincronizada. Y casi que sincronizada. Sí. Eso implica que el 90% de las economías en el mundo no van a crecer como venían creciendo, o sea, van a crecer menos. Y cuando lo vemos aquí en la región, el fenómeno es muy similar, muy parecido. Entonces se vuelve importante y determinante para la economía del país, para la sanidad de la economía, que el país se pueda restablecer mediante inversiones públicas y privadas. Y entonces ahí en el tema de las inversiones públicas urge en este caso la aprobación del presupuesto. Por otro lado está la parte de ejecución presupuestaria también, que el promedio que se ha traído de ejecución presupuestaria es como de un 60 o 61% en años anteriores, y hoy es necesario pues llevar a otros niveles esa ejecución presupuestaria. Eso quiere decir que realmente que las obras que se planifiquen hacer de infraestructura son fundamentales. Y nosotros la recomendación que hemos hecho es que se apresure esta aprobación, dado que de esa forma estaríamos asegurando que las inversiones, tanto públicas como privadas, puedan tener un detonante el próximo año. Ese sí, como nosotros en el caso del presupuesto lo vemos. Ok, a ver, Silvita, si nosotros, digamos, nos colocamos como un país que tenemos que crecer, ¿qué papel juega entonces el presupuesto y de alguna manera cómo se puede creer que cerramos el ciclo económico positivo para este sector? Bueno, de este año. Ya como dijo nuestro presidente de Coexport, realmente es fundamental la aprobación para, como te dijera, para ya desarrollar todas esas inversiones que están ahí y que solo esperan como que el clic, ¿verdad? Y va hacia adelante. El país requiere de mucha inversión, porque eso es el detonante que le llama a crecer. Incluso si te vas a exportaciones, nosotros dependemos de las inversiones de otros en el país para poder crecer en exportaciones. Entonces, definitivamente lo del presupuesto ya deberían de estar tomando la decisión, porque es triste, pues, una vez piensa, es triste que siempre que pasa un presupuesto de aprobación, se tarda y se tarda y se tarda. ¿Qué tanto piensan? Si lo deben de analizar hacia la luz de lo que viene. Eso es lo que nosotros consideramos. Ahora bien, en el tema de exportaciones, ¿qué pensamos? Lamentablemente no podemos ser tan positivos esta vez. E incluso en el mes de septiembre el crecimiento fue de 0.5, no fue mucho, ¿verdad? Precisamente por lo que antes dijimos, este tema de una desaceleración, y recuérdese que cuando hay desaceleración y este tipo de circunstancias, Estados Unidos se contrae, no Centroamérica, Estados Unidos se contrae, y nuestra mayor exportación viene de los textiles y confección, y es donde ha bajado más, ¿verdad? Además del café, que los precios, además que el azúcar también ha bajado relativamente. Entonces, nosotros no somos en este caso tan positivos en decir vamos a crecer, creemos que vamos a terminar en los mismos niveles,
y no sé si tal vez no vamos a crecer, ¿verdad? Pero esperanzados a que este último trimestre, que es donde viene la compra fuerte, ¿verdad? Nosotros podamos reponer algo y si crezcamos. Entonces, el año pasado llegamos a 5.900 millones de exportaciones en productos, 2.700 en servicios. Creo que vamos a llegar a 6.000 millones probablemente en productos y probablemente vamos a crecer un poco en servicios. Por tanto, pues el crecimiento va a ser nulo, en el sentido que vamos a terminar prácticamente igual. O sea, no hay crecimiento en el sector exportador. No creemos que va a haber crecimiento. Los Sin embargo, factores económicos. es lo que hemos hablado. Pero fíjate cómo es el tema. La contracción misma de la economía. La demanda. Exacto, y la demanda. Porque las bodegas en Estados Unidos, por decir algo, pues todavía tienen producto, entonces no viene el pedido, ¿verdad? Y digo Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que más se ha contraído y es el principal mercado. Y mira, entonces aquí hablando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque uno no puede depender de solamente un par de mercados, por decirlo así. Si tomamos a Centroamérica como un todo, ¿verdad? En este momento las exportaciones, el 87%, el 83% de las exportaciones van entre Estados Unidos y Centroamérica. Centroamérica es un mercado que está creciendo, siempre está creciendo. Nosotros tenemos una buena plaza en la región y esa plaza la podemos seguir explorando. O sea, definitivamente hay más para dar a Centroamérica. Y para Estados Unidos también hay más, pero tenemos que ir pero incrementando o sumando otros productos, ya no solo pensando en solo las prendas de vestir o solo los textiles, sino también en otros productos más sofisticados, más industrializados. Y por el otro lado, esto lo que nos dice también, estas lecciones que se nos dan es, tenemos que buscar otros mercados. Aquí nosotros solo estamos aprovechando el 22% de los tratados de libre comercio. ¿Cuántos tratados tenemos? Tenemos tratado con México, con República Dominicana, Panamá es un tratado, tenemos Europa, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablando de China también, que hay que considerarlo, tenemos Corea, acabamos de suscribir el tratado con Corea, ¿verdad? Entonces, todos estos países los tenemos que ver, pero tenemos que ver también qué somos buenos para poder ofrecer a estos productos y qué son aquellas demandas que tenemos de esos mercados. Eso significa ir hacia allá y hacer investigaciones. China tal vez es un poco más difícil porque no estamos hablando de grandes cantidades lo que queremos exportar, no es una gran oferta, pero sí ofertas que van a ir a nichos específicos. China compra productos caros, productos de calidad, productos que van a determinados segmentos, apostarle a esos productos. Y fíjate que ahí, hablando de eso, la semana pasada hicimos un ejercicio en donde nos hemos unido, Proesa, el Ministerio de Economía y nosotros, para establecer una estrategia de exportaciones. La última estrategia de exportaciones que se hizo en el país fue en el 2005, 2006 y le apostábamos a que en el año 2016 íbamos a exportar 12.000 millones de dólares. Sin embargo, entiendo que se está trabajando también hoy con una estrategia de exportación con este gobierno. No hay una estrategia. No hay una estrategia. No. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es construyendo. Por eso nos unimos los tres para ir hacia el establecimiento de una estrategia de exportaciones ante los nuevos retos que se nos presentan. Se está como teniendo el insumo pertinente para eso. Exacto. Entonces, la semana pasada lo que hicimos fue hacer una reunión con 10 sectores, mesas de trabajo, donde le hicimos una pregunta sencilla. Bueno, fueron varias, pero se circunscribía en lo siguiente. ¿Cuáles son los factores detonantes que te van a hacer crecer hacia el futuro? Tomando en cuenta un contexto global en donde tenés la creación de estas cadenas de valor a nivel mundial. Porque si ustedes se fijan ahora, no decimos hecho en El Salvador, o hecho en Guatemala, o hecho en Estados Unidos. Hoy usted hace un producto, por ejemplo, si tú haces un carro y tú traes un producto de África, ¿cómo se llama? Un componente de África, otro lo traes, puede ser que incluso pudiera ser de El Salvador, ¿por qué no decirlo? Otro producto tal vez puede venir de Colombia y al final dice hecho en
Estados Unidos, por decirlo, ¿verdad? Sí. Pero es ensamblado al final, porque tiene producto de esto. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta estrategia es cómo nosotros podemos apostarle a nuestros productos, no necesariamente nuestro producto exportado, sino cómo hacemos componentes para insertarnos a esa cadena global que nos va a llevar a más. Entonces, hay que pensar qué sectores son buenos para esto, qué es lo que necesitan, ¿verdad?, para poder crecer y para poder insertarse en estas cadenas, y cómo identificar las cadenas apropiadas frente a la tecnología de hoy en día. Ok, ahí tengo, no sé si le puedo mostrar esto. Decía ayer en mi programa de radio, la comisionada presidencial Carolina Resino decía: este presupuesto 2020 está estructurado para conducir al país al crecimiento económico, se lleva una brecha de financiamiento desde hace mucho tiempo, se busca dinamizar la economía, ¿no? Sí, y ese es el elemento importante. Bueno, voy a hacer una pausa y seguimos. Entiendo de que hay mucho, digamos, mucha expectativa ahora con este nuevo clima de mejor entendimiento con los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Sí. Creo que ese es un punto muy importante que lo vamos a analizar cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, es importante, Marvin, también ver ese nuevo horizonte que Estados Unidos nos presenta, siendo uno de los principales países en los cuales nuestro comercio, desde luego, nuestras exportaciones entran y salen. A ver, ¿cuál es la expectativa que se tiene ahora con esta nueva visión, esta nueva relación con Estados Unidos que se ha mejorado como gobierno, como país, ¿no? Bueno, es una visión muy positiva, realmente muy refrescante, en el sentido que, siendo Estados Unidos nuestro principal destino de las exportaciones, nuestro principal socio comercial, es de vital importancia poder fortalecer todas esas relaciones, y eso se ha visto fortalecido con la llegada del nuevo gobierno, ¿verdad? Ya todos es conocido pues que han venido aquí funcionarios de alto nivel y que le están apostando, que El Salvador ha sido catalogado como uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa de los Estados Unidos. Cuando vemos lo que Estados Unidos va a invertir en la región el próximo año, por ejemplo, destaca El Salvador. Entonces ahí es necesario que se haga por parte del gobierno y de las autoridades la facilitación comercial para favorecer la venida de todas estas inversiones. Hay gente que está pensando en que el mercado, la ubicación geográfica del país permite aprovechar oportunidades con el TLC que se tiene con los Estados Unidos, y por lo tanto El Salvador se convierte en una excelente plataforma para posicionar acá industrias y generar inversiones y empleo, que es lo que necesita el país. Entonces, para la dinamización de la economía, que hemos insistido que el motor de la dinamización son siempre las exportaciones, es aquí donde nosotros venimos trabajando con esa estrategia que te comentaba Silvia, que tuvimos la consulta la semana pasada con los diferentes sectores, pero hoy queremos ir más allá y estamos trabajando en anuencia con la Secretaría de Comercio e Inversiones, que dirige Miguel Catán, en la creación de una política, dijéramos, de comercio e inversiones que sea del 2020 al 2050. Entonces estamos hablando de una visión de largo plazo, en la que participamos todos los sectores en construir qué es lo que queremos, en definir cuáles son las apuestas estratégicas y en ver el rumbo del país. Entonces es lo que más se asemeja a una visión país, a un plan país, que independientemente del gobierno de turno, porque los gobiernos duran 5 años, pero las empresas duran toda una vida, pues pueden durar toda una vida. Entonces la idea es que tengamos una visión prospectiva de la realidad hacia el futuro, a cómo nos vemos en el 2030, el 2040, el 2050, cuáles van a ser las metas, en qué mercados vamos a estar, en qué tipo de industria vamos a invertir y qué tipo de políticas necesitamos, qué incentivos se requieren, en fin, toda una serie, toda una política, una estrategia, una visión, y que trascienda un gobierno, que trascienda 2 gobiernos, que trascienda 3 gobiernos, que tengamos los cambios de gobierno que tenemos que tener constitucionalmente, y que esa visión continúe en el largo plazo. ¿Qué necesita, qué componentes principales, fundamentales debe de tener una política para que
sea mejor el crecimiento a lo que se está proyectando para el cierre de este año que deben de tener una ustedes, política es el marco, ¿verdad? Sí, claro. El marco en donde se insertan pero varias, digamos, estrategias. Quizás yo me refería a incentivos concretos, ¿no? Es que la pregunta del mío es esa. Sí, claro. En la consulta que se hizo, todos los sectores, todas las 10 mesas, todas tienen ese tema. La administración Funes quitó el drawback, no sé si fueron ellos o otro, el último, ¿no? Ellos quitaron el drawback, aduciendo a que por la OMC, claro, eso, problemas allá. Pero ese era un incentivo que ustedes tenían. Ese era un incentivo de los mejores, te voy a decir, porque ¿quién es el que conoce cómo es un negocio? Pues el verdadero, el empresario. Claro. Ese incentivo lo que le daba era la facilidad de él poderlo utilizar en lo que requería. Por ejemplo, si iba a entrar a un nuevo mercado, podía bajar un poco el precio para ingresar al mercado, y de ahí, ¿qué estoy diciendo? Que el 6% le servía para poder reducir un poco el precio que tenía, porque tenía ese 6% con qué poder compensarlo aquí. Si necesitaba ir a una feria, pues invertía ese 6% en ir a una feria. Si necesitaba la compra de una maquinaria, pues utilizaba ese incentivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se elimina, queda sujeto a una ley de fomento productivo, en donde lo que en aquel entonces eran más o menos 24 millones lo que se daba en concepto de 6%. Al año. Se desaparece, en el sentido de que para nosotros la solicitud era, bueno, páselo a un fondo productivo, en donde el empresario lo puede utilizar como un fondo. Claro. Digamos, Fondepro. Hoy existe un Fondepro, pero ¿sabes cuál es el presupuesto de Fondepro? 6 millones. 6. O sea, es casi nada, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se necesita? Sí se necesita financiamiento productivo, sí se necesita un fondo, sí se necesita ir un poco más allá, tener instituciones tecnológicas, instituciones de diseño, instituciones que apoyen también en cómo enseñarle a las empresas a nivel digital, ¿verdad? Ya no estamos hablando aquella... Bueno, les acaban de aprobar la ley sobre el comercio electrónico, que creo que es importante. Eso es bueno por la firma, ¿verdad? ¿No? Y todo eso. Pero yo te voy a decir algo. Entra en vigencia hasta otro año. Hasta el otro año, sí. No, pero es algo, es un avance bueno. Además, tenemos otros avances. Por ejemplo, el IVA exportador que tanto hemos hablado, pues eso ya estamos avanzando. Ya este viernes anunciamos cómo va a ser el nuevo sistema para solicitar el IVA, que te va a bajar de 7 meses a 20 días. Tenemos otras cosas, por ejemplo, en aduana ya se está caminando también. Vamos a ir con la declaración única, eso nos va a restar un montón de tiempo. O sea, estamos avanzando realmente en pasos concretos, eso es lo que nos gusta ahora. Claro. Ahora nos sentamos, decidimos y se hace. Antes nos sentábamos, no pasaba. ¿Se siente más cómodo el sector exportador con nos sentimos, quiere decir, como más confiados de que las cosas están caminando y se ven en concreto que hay resultados. Entiendo que el comisionado presidencial para comercio, que se llama don Miguel Catán, secretario, tiene esa visión, ¿no? Claro. Lo he visto actuar y exponer temas que me parece bastante... Bueno, hay un mensaje que insisten e insisten. Voy a hacer públicamente la invitación para conversar con él. Invítelo, porque hay un mensaje que ellos dicen mucho y lo insisten. Nosotros sabemos que tenemos que caminar con el sector empresarial. El que produce, ¿quién es? El sector empresarial. Entonces se necesita para generar, ¿verdad? Qué bueno tener esa convicción como gobierno para poder producir. Y nosotros voy a invitar a don Miguel Catán que venga a exponernos esa visión en un programa como este. Correcto, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles que me hayan acompañado en el programa. No, gracias, y reiterar pues nuevamente el saludo para toda tu noble audiencia y esperar que lo que hablábamos al principio, pues que todo sea para bien para el pueblo de Venezuela, que sufre y que padece. Sí, aquí lo que estamos buscando es crecer, siempre nosotros con las exportaciones, pero realmente de las exportaciones se nutre todo el país. Claro. O sea que, bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, les agradezco muchísimo. Nos despedimos, como siempre, invitándonos a que nos acompañe a la misma hora el día de mañana, si Dios así lo quiere. Así es que, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.